Muy buenos días a todos, bienvenidos al webinar Cultura Lean, cómo conseguir procesos fiables, flexibles y ágiles. Será impartido por Beatriz Lafuente, BDM de Consultoría Estratégica, la cual tenéis en pantalla y seguro que os cuenta muchas cosas interesantes. Os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos a este webinar que, como veis, lo hemos querido centrar en un aspecto que consideramos fundamental cuando estamos hablando de mejora de procesos, de temas de Lean, ¿no? Que es enfocarnos sobre todo en cultura Lean, porque para poder conseguir esos procesos fiables, flexibles y ágiles, lo primero será asegurarnos que la organización disponemos de una cultura apropiada para emprender este viaje. Por eso hemos decidido orientarlo sobre todo y centrarlo en torno a lo que sería la cultura. Muy bien, pues sin más dilación empezamos este webinar. Simplemente recordaros que este webinar está realizado desde la parte de consultoría estratégica, que es una de las líneas de servicio que conforman Integra. ¿Vale? Aquí tenéis pues todo el portfolio de Integra Estrategia y Tecnología. Y bueno, en mi caso os estoy hablando desde el área de consultoría, ¿vale? Que nos dedicamos a muchas cosas, entre ello pues temas de excelencia, cultura, mejora de procesos, sistemas de gestión ISO, personas, igualdad, talento, bueno, muchas distintas ramas. Pero hoy venimos a hablar de todo el tema de cultura Lean y para ello os proponemos este índice de contenidos, ¿vale? En estos 30 minutos que vamos a tener este webinar, vamos a recorrer lo que es la situación actual y os hablaré del juego infinito. Luego veremos Lean y Agile. ¿Es lo mismo o son cosas distintas? ¿No? Esa es una de las preguntas que más veces yo creo que me han lanzado, ¿no? Y por eso he decidido ponerlo ya como un apartado específico dentro de este webinar. Una vez que tenemos claro qué es Lean y qué es Agile, podemos empezar a cómo empiezan a mejorar los procesos, ¿no? Cómo empezamos a mejorar los procesos desde ese punto de vista de Lean y aplicando la cultura Lean. Hablaremos de herramientas Lean para ganar en fiabilidad, flexibilidad y agilidad, ¿vale? Algunas de ellas que son las que consideramos que tienen mejor rendimiento, mejor respuesta cuando una empresa se inicia en todos los temas de Lean o de Agile, ¿vale? Y luego ya tenemos un apartado para dudas y preguntas en el que pues cualquiera de los que estéis aquí pues podéis lanzar en el chat, ¿vale? Que tenéis ahí un chat en el que podéis lanzar cualquier pregunta en cualquier momento del webinar, ¿vale? Algo que nos haya quedado claro, que queráis que profundicemos en ello. Pues bueno, como en los webinars tenemos los contactos de los correos electrónicos, posteriormente, si no puede ser al finalizar porque es muy justito de tiempo, pues contestaremos a las personas a su correo electrónico. Y bueno, vamos a empezar. Para ello, situación actual, el juego infinito. Bueno, situación actual, incertidumbre total, constante, cuando no es una noticia que si la inflación está por encima de la media del mes pasado, es que tenemos la guerra, que ahora resulta que tenemos otra guerra y ya no vale solo con la de Ucrania, sino que también tenemos a Israel y Gaza por otro lado. Bueno, que si entramos en recesión, noticias continuas que generalmente, pues bueno, en tema económico empresarial, pues no siempre son positivas, ¿no? Teniendo ese ecosistema de incertidumbre continuo, pues nos puede servir de apoyo este libro que os recomiendo de El juego infinito de Simon Sinek. ¿Por qué? ¿Y por qué lo queremos asociar con el tema de cultura Lean? Bueno, porque en este libro, que yo os digo que os recomiendo su lectura, habla de un concepto muy importante que es la mentalidad infinita. Es decir, hoy en día las empresas juegan a un juego infinito en el que no hay un fin, ¿no? Y no continúa, está en continuo movimiento. Tenemos que estar continuamente consiguiendo cosas. Pero claro, si fuera un juego en el que se consigue ganar, ya está, hemos conseguido una victoria y ahí se acaba el juego, ahí se acabaría la empresa. Entonces, si no hay esa mentalidad de juego infinito dentro de las organizaciones, no hay una razón de ser. Y si no hay razón de ser, pues tendríamos un motivo para detenernos. La idea es que siempre haya crecimiento, siempre haya lugar para la mejora. La idea de esta mentalidad infinita implica constancia en las tareas que realizamos y la búsqueda de la superación.
Este concepto de mentalidad infinita que nos hablan en este libro es lo que debería mover la cultura Lean en una organización, siempre pensando en el largo plazo y no una victoria en el corto plazo, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la cultura Lean, la filosofía Lean, si la incorporamos, es un beneficio que se va viendo en el largo plazo y consiste en seguir constantemente mejorando en sí la organización. Bien, ¿qué es la cultura Lean? ¿Vale? Porque estamos hablando de cultura Lean y le hemos llamado así al titular del webinar, pero que tenemos que tener claro qué entendemos por cultura Lean. Bueno, pues serían esos valores, esas creencias y normas compartidos que afectan a la mentalidad y al comportamiento de las personas que trabajan en una organización para enfocarlas hacia la mejora continua orientadas en la generación de valor y cero despilfarros, que es lo que nos dice Lean, a través y en toda la organización. Tenemos que hacer que cale esos valores, creencias y comportamientos en todas las personas de la organización, porque si no sería imposible conseguir esa mejora Lean que estamos buscando, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Y teniendo claro la importancia de lo que es la cultura Lean, tenemos que pensar en que hay dos conceptos que últimamente se utilizan mucho y a veces pues no queda claro qué es qué, ¿no? Que es Lean y Agile. ¿Es lo mismo? Bueno, pues viendo este esquema y la relación que hay entre todas las metodologías, veréis que no es lo mismo, pero sí que podemos decir que Agile forma parte de Lean, ¿vale? Esto diríamos que es el círculo de lo más grande o más amplio a lo más concreto y a lo más pequeño, ¿no? Nosotros tenemos un mindset, ¿vale? Una mentalidad en la organización, ¿vale? Que define la cultura en sí, esos comportamientos que tiene la organización. Dentro de esos mindsets, esas mentalidades, está el pensamiento Lean, que es en lo que nos estamos enfocando en el webinar de hoy. Y dentro de Lean, que va buscando la mejora continua en la generación de valor en todos los ámbitos de la organización y el cero despilfarro, podemos ubicar que hay un pensamiento ágil, ¿no?, que sí que entra dentro de Lean, ¿vale? Pero que es una forma de pensar que ya incluye Lean también. Y luego dentro de AI, pues bueno, pues tenemos ahí herramientas específicas o metodologías específicas como puede ser la de Scrum, específica para gestión de proyecto, y dentro de Scrum hasta podemos hablar de herramienta concreta que nos ayuda como puede ser Canva, ¿vale? Entonces son términos que muchas veces habréis oído por ahí distintamente, pero que digamos que la gran diferencia, unos están embebidos en sí en otros y es la dimensión de la que estamos hablando de esos conceptos. Al final aquí tenéis las definiciones de lo que sería Lean y de lo que sería Agile. Lean es una filosofía que permite diferenciar las actividades de los procesos en aquellas que generan valor, ¿vale? Porque Lean siempre está pensando en qué nos genera valor de verdad en los procesos. De aquellas que se conocen como despilfarros. Bueno, todo lo que sea un despilfarro, lo que no llegue a aportar valor, lo que nos dice esta manera de pensar, esta filosofía, es que lo eliminemos, ¿no? Que busquemos cómo eliminarlo, cómo cambiarlo, para ir, por supuesto, a la mejora continua. Y para ello nos apoyamos en esas herramientas que pueden ganar en fiabilidad, flexibilidad, agilidad, ¿no?, dependiendo un poco de lo que queramos mejorar. Y luego ya es una serie de principios y valores que apuesta por una forma innovadora de organizarse y distribuir las tareas para ganar en agilidad en los equipos de trabajo. En concreto, estos principios, estos valores están muy enfocados a la gestión de proyectos, ¿vale?, en la que tiene que haber un trabajo colaborativo y que se tiene que hacer pues asegurando la mayor agilidad de esas tareas posible. Como veis, forma parte de un aspecto más amplio que es Lean, ¿vale? Cuando hablamos de Lean estamos hablando de muchas herramientas y por eso os comentaba lo de enfocadas en fiabilidad, flexibilidad y agilidad. Dependiendo qué queramos mejorar, recurriremos a una u a otra herramienta. En este webinar vamos a pasar por encima algunas de ellas, en concreto como podría ser la de 5S, la de monitorización de los KPIs a través de pues, uno muy habitual en productividad, que es el cálculo del OE, o hablando de flexibilidad, pues temas de USM, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a enfocar en estos.
Pero para aplicar herramientas Lean y para poder empezar a aplicar esta filosofía de trabajo, tenemos que saber por dónde deberíamos de empezar. Y hay dos aspectos clave y volvemos al inicio de este webinar que tendríamos que abordar. Desde luego son tener clara una estrategia, ¿vale?, dentro de la organización, sobre todo un propósito que haga que esa cultura Lean se impregne dentro de la organización. Si no tenemos un propósito, no podemos jugar un juego infinito, ¿vale? Que nos dice, otras de las cosas que dice Simon Sinek es que para asegurar el juego infinito de las organizaciones tiene que haber un propósito, algo que nos mueva cada día a seguir mejorando, a seguir aprendiendo. Y ese propósito es la base de lo que es la cultura de la organización. Entonces tenemos que centrar o tenemos que unir estrategia con cultura y siempre enfocado, si estamos hablando de Lean, hacia la mejora. Para definir la estrategia tenemos que enfocarlo, como decimos, en el centro, ¿vale? La estrategia siempre va en el centro. ¿Y qué debería de hacer para tener una estrategia Lean? Bueno, pues tendría que tener claro el propósito, ¿no? ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué voy a implantar una estrategia Lean dentro de la organización? ¿Qué persigo? ¿Un beneficio a corto? Mal. Esto va en contra de lo que hemos llamado el juego infinito. Se va a quedar, va a conseguir un beneficio rápido, corto, pero no vamos a ir más allá. No vamos a conseguir que eso cale a las personas y conseguir que esto sea infinito y que esa mejora sea continua. Entonces, tenemos que definir un propósito a largo plazo por el cual quiero implantar una estrategia Lean, una estrategia de mejora Lean. Deberé definir unos objetivos que quiero conseguir y esos objetivos deberán ser revisados y esos objetivos al final habrá que plasmarlo en unos proyectos estratégicos, proyectos concretos en los que defina qué voy a hacer para conseguir esos objetivos. Pueden ser proyectos de distintos estilos. Puede ser un proyecto inicial, ¿vale?, que es muy recomendable de implantar las 5 S en una organización. Bueno, pues eso será un proyecto que llevaremos a cabo para conseguir un objetivo mayor, que puede ser el crear el equipo, el conseguir que haya orden, limpieza en todos los puestos de trabajo, bueno, etc., ¿vale? Como un ejemplo. Y, por supuesto, no sabré si he logrado ese objetivo que me había planteado a través de ese proyecto de mejora que implanta la organización si yo no he establecido unos indicadores de medida que me aseguren que sí que he logrado el objetivo que nos habíamos plasmado. Entonces, estos pasos son claves si yo quiero implantar una estrategia Lean en la organización. Y estos pasos clave tampoco se lograrían si no combinamos, como hemos dicho al principio, el tema de la cultura. Si no combinamos que las personas realmente estén motivadas para llevar a cabo esta estrategia, porque al final las personas son el motor del cambio y sin ellas la estrategia va a fracasar. Como dice una frase muy conocida, la cultura se come a desayunar la estrategia. Por lo tanto, sin cultura no tendremos éxito en nuestra estrategia. Esta cultura Lean, ¿vale?, estos valores, creencias y normas compartidos que afectan la mentalidad y el comportamiento hacia el pensamiento Lean en la organización, ¿qué van a implicar? ¿Vale? ¿Qué nos van a suponer dentro de nuestra organización? Bueno, pues si yo quiero que cale las personas, lo primero que tendré que hacer es conocer el punto de partida de la organización. Y para ello lo recomendable es hacer un diagnóstico de cultura, en este caso un diagnóstico de cultura Lean. ¿Realmente en nuestra organización tenemos una cultura de adaptación al cambio, una cultura de capacidad de reacción, una cultura de agilidad, una cultura de innovación que promueva o que beneficie nuestra estrategia Lean? ¿Tenemos líderes que son motores del cambio? Bueno, pues tendríamos que planteárnoslo. Tendríamos que, en distintas dimensiones que para nosotros son importantes como organización, deberíamos de preguntar en esas dimensiones distintos aspectos que nos permitan conocer el punto de partida que tiene la organización. Si nosotros partimos de un punto de partida muy bajito, no podemos intentar o no deberíamos, ¿no?, plantearnos grandes proyectos Lean en la organización, porque estarían abocados al fracaso. Para ello, lo que tendríamos que hacer si queremos tener el éxito a largo plazo,
deberíamos conseguir un cambio de mindset, ¿no? Un cambio de mentalidad en la organización. Tendríamos que plantear un plan de transformación que asegure que esas personas van a ser el motor del cambio y que realmente apuestan por esa cultura Lean. Tiene esa cultura de generación del valor y de no despilfarros. Para ello necesitaremos perseverancia y dedicación. Deberemos de tener proyectos de mejora bien definidos, bien distribuidos en el tiempo y que faciliten esos quick wins, ¿no? Esas mejoras rápidas que la gente a la vez le vayan motivando a ir creciendo, ir planteando otros hitos de mejora. De aquí la importancia de establecer primero estos pasos, estrategia Lean, cultura Lean, para luego poder hablar de realmente proyectos de mejora Lean. Vamos a suponer que realmente pues, lo hemos conseguido, ¿no? Tenemos nuestra estrategia definida y consideramos que nuestro punto de partida en cultura Lean es adecuado, ¿vale? Hemos hecho ese diagnóstico y tal y somos capaces de generar ya pues unos proyectos de mejora. Bueno, pues para eso nos apoyaremos en una serie de herramientas que buscarán ganar en estos tres aspectos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver primero cómo podemos conseguir, pues vamos a decir, vamos a atacar procesos fiables, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir procesos fiables? Pues una de las cosas que se suele hacer de inicio y que son proyectos pues rápidos serían el tema de las 5 S y la monitorización de datos. Bien, las 5 S. Las 5 S es una metodología que busca la organización, orden y limpieza. Se trata de una herramienta de gestión visual y que con 5 sencillos pasos conseguimos mejorar mucho en tema de organización y orden. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Bueno, las siglas, como veis ahí, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, son distintas palabras que se dicen en japonés, pero bueno, que al final vienen a decir, 1S, Seiri, seleccionar y eliminar. Vale, pues claro, seleccionemos lo que es realmente de valor y lo que no lo eliminamos. 2, Seitor, organización. Vamos a organizar lo que verdaderamente tenemos de valor. 6, limpieza. Quitemos todo lo que no nos sirve. 6, estandarización. Sin estandarización volveremos al estado inicial y volveremos a tener otra vez pues todo mal organizado, mal ordenado y volveremos a acumular, acumular y acumular. Y luego ya el 5S Shiksuke, mantener y mejorar. Ahora sería auditorías 5S y seguir insistiendo en las personas de la organización para que se mantengan esas metodologías que hemos aplicado. Al final son 5 simples pasos que consiguen unos resultados muy claros, consiguen reducción de tiempos, optimización en el uso del espacio físico, ¿vale? Tenemos una economía de espacio, todo más ordenado, mayor eficiencia en los movimientos, incremento de la productividad, reducción de producto defectuoso, reducción de los obsoletos y reducción de residuos. Todo ello se conseguirá si tenemos a personal consciente y constante en la aplicación de estos 5 pasos, ¿vale? Que se tienen que seguir de manera pormenorizada. Y diréis, ¿y cómo implanto esta metodología? ¿Vale? Estos 5 pasos. Bueno, pues podemos seguir estas fases que nosotros hacemos en los proyectos de consultoría y que hemos verificado pues, que la verdad que son los que funcionan a la hora de implantar estas 5 S. En los workshops que hacemos en las empresas, ¿vale? De consultoría, cuando una empresa nos dice que quiere trabajar el tema de 5 S, planteamos workshops de trabajo en lo que lo primero que hacemos es un diagnóstico inicial de los puestos de trabajo productivos que se quieren mejorar, ¿vale? Pero no tienen por qué ser solo productivos, que pone aquí, pueden ser también de puestos administrativos, logísticos, bueno, distintos puestos de trabajo. Se determina por qué puestos mejorar y evidenciamos esas mejoras que hay, ¿no? Qué cosas vemos que no cumplirían con la metodología, la política de las 5 S. Una vez que se ha visto esto, tenemos que capacitar a las personas y hacemos una formación práctica a todo el personal en el que les enseñamos esas evidencias de mejora que se han detectado en el diagnóstico para que la gente entienda el por qué eso es una mejora. A partir de ahí se crea una hoja de ruta y un plan de acción. Implementamos las 5 S. Es un proyecto de implementación en el que se va diciendo para cada puesto de trabajo qué cosas se deberían de mejorar y las tareas concretas a realizar. A partir de ahí, si hemos conseguido esa implementación, tendremos que asegurar que eso se mantiene en el tiempo. ¿Cómo?
Pues generando instrucciones de buenas prácticas a mantener durante el tiempo. Y una vez que esto ya lleva un tiempo de implementación y ya se ha asegurado ese control, a los X meses deberíamos de hacer una auditoría 5S para verificar que realmente se ha sentado en los puestos de trabajo, ¿vale? Esta sería un poco la metodología de las 5S, sencilla y que yo os recomiendo que es una buena manera de ir implantando cultura Lean en las organizaciones. También otra de las cosas que funciona muy bien al principio es el tema de monitorización de datos. Vamos, establecer KPIs que no dejan de ser datos o conjunto de datos para medir cómo va la evolución de un proceso. Claro, algo no es sabido si no es conocido. Entonces, si no sabemos cómo de bien o mal estamos, qué capacidad o cuánto de mejora tenemos, difícilmente la gente va a ver que es necesario esa mejora, ¿no? Al final, si nosotros ponemos a las personas datos concretos en el que vean que hay un claro margen de mejora, eso va a hacer también un cambio de mentalidad en las personas que digan sí que es necesario implementar pues una estrategia Lean para llegar a reducir pues esos datos pues que no salen del todo bien, ¿no? Que no sean realmente eficientes los resultados. Uno de ellos, ¿vale? Que es el más conocido cuando hablamos de monetización de datos, es el KPI de productividad OE, que no deja de ser más que un indicador que nos dice la cantidad de producto bueno producido respecto al máximo que se podía haber producido. Aquí lo que te está diciendo, claro, se mide en porcentaje. Un 100% sería el estado ideal, el estado excelente, ¿no? Y en un mundo ideal que pues, lógicamente no es, ¿no? Nadie tiene un OE del 100%, lógicamente. Pero sí que es cierto que nos puede decir hasta qué porcentaje de mejora tenemos, porque si tenemos un OE del 60%, decir, jo, pues, ¿qué está pasando que no llegamos o no conseguimos subir ese dato del 60% cuando yo creo que podría estar mucho más, ¿no? Y para ello ese cálculo se basa en la tasa de disponibilidad, la tasa de rendimiento y la tasa de calidad. Es un KPI que nos permite determinar esa eficiencia de los equipos, ¿vale? De los equipos de producción, máquinas productivas, e investigar las potencialidades de mejora. Entonces, viene muy bien en todas las empresas, sobre todo industriales, en las que esta medida te da también el conocimiento del margen de mejora que tienes y puede implantar, también es un mecanismo muy bueno para que esa cultura Lean cale en las personas. Por otro lado, otra herramienta que también os recomiendo de inicio, que estaba más enfocada a la flexibilidad y agilidad, es un análisis VSM, Value Stream Mapping, ¿vale? El Value Stream Mapping es una herramienta que permite visualizar, analizar y mejorar el flujo de procesos. Entonces, estas herramientas vienen muy bien porque lo que hacen es analizar en profundidad un proceso tarea por tarea en la que se va viendo cómo ese flujo de información y a la vez el flujo de materiales va fluyendo por los procesos, ¿no? De manera de que vemos las interacciones entre las distintas áreas, vemos por dónde va esa información y cómo va y viene. Y muchas veces vemos un montón de bucles, un montón de vueltas de la información que se ve claramente como no es efectiva, que podría considerarse un despilfarro, ¿no? Y además es una herramienta que está muy enfocada también a medir el lead time. ¿Qué es el lead time? Es el tiempo que pasa desde que se inicia un proceso hasta que se acaba, incluyendo el tiempo necesario para entregarlo. Bueno, pues vemos cuánto nos cuesta realizar un proceso desde el inicio hasta el final y realmente analizar si esos tiempos de proceso son demasiado largos o podrían acortarse o en qué puntos realmente se nos va el tiempo y sobre todo qué tiempos hay de los de no valor, ¿no? Qué tiempos hay de esperas, de reprocesos. Bueno, pues esos tiempos de no valor se pueden analizar con esta metodología de VSM. Al final, ¿por qué las empresas deciden hacer un VSM? Porque es cierto que al principio puede parecer un poco complejo, ¿no? El poder hacerlo con toda la información, flechas, bueno, en fin, muchos datos que analizar. Pero al final los VSMs se realizan porque presentan una imagen actualizada, sintética y visual de toda la cadena de valor. ¿Vale? Esto es muy importante, tener esa imagen global. Es una imagen del proceso con sus limitaciones, defectos, recursos y límites, ¿vale?
permite a cada persona de la organización entender las limitaciones que hay. ¿Por qué esto no va más rápido? ¿Por qué a mí no me llega la información antes? Bueno, pues porque antes pasa por un montón de tareas, ¿vale? Por un montón de fases anteriores que son necesarias muchas veces. Pone en relieve los defectos de funcionamiento y, sobre todo, permite entender a las personas su papel en la cadena de valor. Y volvemos al tema de cultura otra vez. Esto fomenta, si nosotros hacemos este tipo de herramientas, las implantamos, va a generar también una cultura Lean, porque van a ver el porqué de las cosas, va a entender el papel dentro de una cadena de valor mucho más amplia y por qué esos despilfarros se están dando dentro de la organización, ¿vale? Entonces, bueno, pues es otra de las herramientas que sin duda pues se recomienda. Aquí esto es un ejemplo, además son trabajo en equipo, que se hace de manera muy visual, se hace siempre juntando a todos los responsables y se van determinando los distintos pasos por los que va pues el flujo de proceso, ¿vale? Siempre para conseguir un flujo pool, ¿no? Un flujo que sea ágil, rápido y que sea pues dinámico. Al final, cuando nosotros planteamos estos análisis VSM, nosotros habremos generado un estado actual y nosotros queremos un estado deseado, ¿no? Decir, bueno, pues sí, este es el estado actual que tenemos en nuestro análisis de flujo de valor, pero nosotros queremos llegar a este otro y para ello plantearemos un plan de transformación. Un plan de transformación que nos permita, pues, vamos a decir, saltar ese gap que nosotros nos está impidiendo ser más flexibles y más ágiles en el proceso, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenéis un ejemplo de lo que podría ser un análisis VSM, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el webinar. Nos quedan 5 minutillos para que podáis plantear alguna de las preguntas en el chat, ¿vale? Sobre algún tema concreto, pues que a lo mejor queréis profundizar, porque es verdad que hemos ido muy rápido. Si bien, comentaros que quien quiera profundizar en estos temas, pues nosotros hacemos desde diagnósticos de cultura Lean en la organización, desarrollo de metodologías panicias en cultura Lean, talleres formativos adecuados a las necesidades o consultoría de mejora de procesos mediante análisis de procesos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta, que estoy aquí mirando en el chat, y a ver si sí que veo una pregunta que nos lanzan, que dice, en el caso de VSM, ¿es recomendable su implantación si no conocemos los tiempos que nos cuesta cada tarea de proceso analizar? Vale, es cierto que, digamos que la generación de esta herramienta VSM se generó en principio para conocer el lead time y tener más profundidad, ¿no? Más conocimiento sobre los tiempos de cada paso del proceso. Eso es cierto, ¿no? Pero la realidad es que podemos aplicar un VSM, ¿vale? Sin tener en cuenta esos tiempos, sin hacer esos cálculos de tiempo. Por lo tanto, os diría que sí, y que es recomendable hacer ese análisis pormenorizado mediante un VSM, metodología BPM, en los procesos, porque al final nos va a dar información sobre el flujo de procesos, ¿vale? Otra pregunta por aquí que lanzáis, ¿nos vais a pasar la presentación? Sí, sí, la presentación sí que la hacemos llegar y a todos los que os habéis inscrito, por lo tanto, no hay problema, ¿vale? A ver, por aquí veo otra pregunta. ¿Pueden ser útiles estas herramientas antes de digitalizar procesos? Por supuesto. Bueno, es que esto, de hecho, yo os digo que el gran error que se comete, y mira que, vamos, que venimos de Integra, ¿no? O sea, de tecnología, y el error más común es digitalizar antes de saber qué quieres digitalizar, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen estas herramientas, y sobre todo en este caso VSM, es que ese análisis pormenorizado de los procesos te hace eliminar todo aquello que no vale y a partir de ahí digitalizas lo que realmente te sirve, ¿vale? Entonces, yo siempre os diría a todos que no cometáis el error de digitalizar antes de haber hecho esos análisis pormenorizados de mejora de procesos y, bueno, pues de ver qué realmente es lo que aporta valor y digitalizar lo que aporta valor, ¿vale? ¿Alguna pregunta más por aquí que estoy viendo? Vale, sería, ¿cómo se puede hacer un diagnóstico de cultura Lean en una empresa? No me ha quedado claro. Bueno, lo del diagnóstico de cultura Lean
Bueno, pues esto depende de cada tipo de empresa. No es lo mismo hacerlo en una empresa de 300 trabajadores que en una empresa de 10 trabajadores, ¿no? Partiendo ya de esa base. Pero sí que es cierto que lo primero que tenemos que tener claro es qué dimensiones queremos medir, ¿vale? De acuerdo al propósito de nuestra estrategia Lean, ¿vale? ¿Qué dimensiones vamos a medir? Los aspectos principales que luego vamos a preguntar a estas personas para conocer qué piensan, ¿vale? Y cómo actúan de acuerdo a esos ítems que a nosotros nos interesan. Lo que os hablaba antes, por ejemplo, de cómo estamos en agilidad, cómo estamos en capacidad de reacción, en adaptabilidad. Bueno, pues son ítems que tendremos que preguntar sobre ellos de acuerdo a la estrategia que persiga esa organización. Y a partir de ahí diremos, bueno, pues, oye, nos ha salido que todas las personas de la organización piensan que estamos muy mal en reacción, no sabemos reaccionar. Bueno, pues algo tendremos que hacer en ese plan de transformación vinculado a pues mejorar ese ítem que ha salido. ¿Vale? Y más preguntas por aquí. Uf, sí, hay bastantes más. No nos va a dar tiempo a contestar a todas, pero bueno, a ver este. Otra pregunta dice, ¿cuánto supone aplicar las 5 S en una empresa de 70 trabajadores? ¿Tienen que intervenir todos? Bueno, a ver, una empresa de 70 trabajadores, ¿cuánto supone? Pues claro, y lo de si tienen que intervenir todos. No tienen por qué intervenir todos en un primer momento cuando implantamos las 5 S, ¿vale? De hecho, generalmente lo que se hace son coger equipos piloto, pruebas piloto, vamos a decir, workshop pilotos con X puestos de trabajo que se quieren mejorar y luego poco a poco se van aplicando al resto de puestos de trabajo, ¿vale? Es decir, que se hace de una manera un poquito secuencial, ¿vale? No suele ser, pues yo qué sé, si tenemos 70 trabajadores y tenemos, vamos a suponer, 8 puestos de trabajo diferentes, no se van a hacer los 8 a la vez, sino que se van haciendo pruebas piloto y poco a poco se va aplicando en toda la organización. Lo que sí que os diría es que lo ideal sería llegar a todos los puestos de trabajo y que empecéis pues, secuencialmente, ¿vale? Sería un poco la respuesta. Y bueno, y en principio, aunque tenemos por aquí alguna otra pregunta más, que dice, si se tiene activo proyectos de transformación en una empresa enfocada a los perfiles profesionales y organización, ¿es recomendable esperar a finalizar la nueva organización antes de proponerse cambios en procesos? Vale, entiendo que esta pregunta viene a alguien que está haciendo cambios importantes dentro de la organización en cuanto a perfiles y nuevas competencias de los profesionales. Sí, que es verdad que tienen que estar más o menos definidos ese cambio organizacional que se está realizando, ¿vale? Y esos perfiles profesionales, pero es un perfecto momento para implantar estos proyectos de mejora, porque lo que va a hacer es asentar esos perfiles profesionales y que el resto de las personas de la organización reconozcan esos nuevos perfiles o esa nueva organización que se está realizando en la empresa. Entonces, yo te diría, ¿no? En este caso, que genial tener claro primero los cambios organizativos relevantes que se van a hacer en la empresa y posteriormente aplica temas de cultura, ¿vale? Para afianzar ese cambio organizacional que vais a realizar, ¿vale? Entonces, bueno, estamos muy interesante y vamos, apasionante el proyecto. Bueno, y con esto damos por concluido este webinar. Espero que os hayáis quedado con unas pinceladas y lo que es súper importante empezar en proyectos de mejora, el tema de cultura, ¿vale? Cultura Lean. Y espero veros en próximos webinars. Muchas gracias por vuestra atención.